Bueno, la clase se la grabo y después se la subo a YouTube y después se la subo a Classroom, para que la tengan, para que tengan el link directamente. Bueno. Recuerde que cuando tenga que volver a iniciar la clase tendrá que otra vez, por los 40 minutos, tendrá que otra vez volver a grabar, poner a grabar. Así es, Lucas. Bueno, vamos a arrancar entonces ya con el contenido, con lo que es la unidad 1, raíces de funciones. Raíces de funciones. Y vamos a empezar a ver lo que se llaman los métodos cerrados. Métodos cerrados para búsqueda de raíces. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es un método cerrado. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se llama método cerrado? Entonces vamos a decir que los métodos cerrados requieren de un conocimiento previo de un intervalo que contenga a la raíz. Entonces, si nosotros tenemos una función que tiene una raíz. Y lo que tenemos que encontrar es el valor de esta raíz, que lo vamos a llamar XR. Tenemos que conocer un intervalo que la contenga. Entonces, este intervalo AB, que es un intervalo cerrado, contiene a la raíz. Entonces, los métodos cerrados requieren de un conocimiento previo de un intervalo que contenga a la raíz. O sea, nosotros tenemos que conocer ese intervalo cerrado AB. Después vamos a ver cómo hacemos para conocerlo. Bueno, el primer método que vamos a desarrollar es el método de la bisección. Ustedes lo que tienen que reconocer, lo primero que nada, es que todo lo que estamos viendo ya está hecho. O sea, ustedes van a cualquier software de búsqueda de raíces, y ya está todo resuelto. Bueno, pero el asunto es ver cómo se pudo haber resuelto eso, cómo ustedes pueden de alguna forma programar su propio software como para estar trabajando con estas cuestiones matemáticas. ¿Estamos? Bueno, primero lo que vamos a ver con respecto al método de la bisección es cómo es el desarrollo gráfico. Desarrollo gráfico del método como para que ustedes lo entiendan. Es bastante simple, bastante primitivo. Entonces la cosa es más o menos así. ¿Cómo podemos encontrar una raíz a partir del método de la bisección? Bueno, acá tenemos la función. Queremos encontrar este punto. ¿Y qué necesitamos? Bueno, como es un método cerrado, entonces lo que necesitamos es un intervalo, contar con un intervalo que contenga a la raíz.
supongamos el intervalo AB. Entonces, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Si AB vamos a decir lo siguiente. Si f de x es continua en un intervalo AB, Por continua se refiere a que no se ve interrumpida o cortada en ningún momento dentro de ese intervalo. exactamente, no se corta ni tiene huecos, no se corta ni tiene huecos. Si f de x es continua en AB y el signo de la función en un extremo, en el extremo A, es distinto al signo que asume la función en el otro intervalo, en el otro extremo, si el signo de FA es distinto al signo de FB, entonces, bueno, hay un teorema, que es el teorema de Bolzano. Entonces, por el teorema de Bolzano, garantiza la existencia de una raíz. Es algo que uno lo ve bastante obvio, pero bueno, está formalizado a través de este teorema, que es el teorema de Bolzano. Entonces, que nos dice que si el signo de la función en un extremo, en este caso, el signo de la función es positivo, en este extremo, es distinto al signo de la función en el otro extremo, en este caso el signo en el extremo B es negativo, entonces garantiza la existencia de una raíz. De una o varias, pero de una por lo menos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de esta raíz? Bueno, lo que hacemos primero es suponer que la raíz se encuentra en la mitad del intervalo. Entonces, suponemos que la raíz se encuentra en la mitad del intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Si acá está A y acá está B, entonces calculamos el punto medio. El punto medio entre A y B va a ser A más B sobre 2. A más B sobre 2. Y suponemos que la raíz está en este punto. ¿Cómo sabemos si la raíz está en este punto? Y evaluamos la función en A más B sobre 2. Evaluamos la función en A más B sobre 2. Y la comparamos con el 0. Si esto es 0 es porque encontramos la raíz. Y si esto es distinto de 0 es porque no encontramos la raíz. En nuestro caso, si evaluamos la función en A más B sobre 2, acá vemos que en A más B sobre 2 no tenemos la raíz, porque en A más B sobre 2 el valor de la función es este. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora achicamos el intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor, este número A, lo vamos a poner acá. Achicamos el intervalo. Entonces ahora tenemos este intervalo AB. Este intervalo AB. ¿Y qué decimos? Y bueno, que la función ahora, la raíz de la función va a estar en la mitad del intervalo. Entre A y B, supongamos que la mitad del intervalo esté por acá. Entonces vamos a tener un nuevo valor de A más B sobre 2. Y nos preguntamos, ¿este nuevo valor, A más B sobre 2, es la raíz? Y acá vemos que no. Entonces, ¿qué hacemos? Y volvemos a achicar el intervalo. Este valor de A lo ponemos acá, al nuevo valor que conocemos. Entonces ahora tenemos este intervalo, A más B. ¿Y qué hacemos? Y volvemos a buscar la mitad, que la tendremos por acá.
acá tenemos el nuevo valor de a más b sobre 2. Pero en este punto no tenemos la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora corremos el extremo b. Ahora corremos el extremo b. El extremo b lo tenemos acá. Y ahora el último intervalo que teníamos era este punto marrón y este punto lila. Volvemos a calcular el valor de a más b. ¿Mm? Y bueno, supongamos que en ese punto, que en ese valor, evalúo la función en este intervalo a más b sobre 2. Y me Pero da como 0. primero va corriendo la A y después corre la B, ¿en qué orden se va corriendo uno o el otro? Eso, todo depende, y muy buena la pregunta, Lucas. Todo depende de cómo sea la función. Fíjate que en este caso, primero corrí A, después corrí A, y después corrí B, pero eso depende de la función y depende del intervalo que vos consideres. Entonces, esa inquietud que vos tenés, la vamos a tener que tener en cuenta al momento de programar este método, porque este método lo vamos a programar. Entonces, ¿cuándo se corre uno y cuándo se corre otro? Entonces, fíjense en este caso, chicos. Yo calculé a más b sobre 2. Me quedó de signo positivo. Si me queda del mismo signo que a, entonces corremos a. ¿Sí? Cuando me quedó este punto en amarillo, el signo era negativo. Entonces, vuelvo a comparar la función evaluada en este punto con la función evaluada siempre en el extremo de la izquierda. Como los signos son distintos, corro el extremo de la derecha. Entonces, si el valor de la función te queda del mismo signo que el valor de la función en el extremo izquierdo, corres el extremo izquierdo. Y si te quedan de signo contrario, corres el extremo derecho. ¿Está más o menos entendido cómo funciona el método? Voy Y son corriendo del el mismo. mismo extremo, o sea, voy corriendo el mismo extremo hasta que queden de símbolos iguales y entonces ahí debo correr el otro extremo. Vos corres, si te quedan no es hasta que, si te quedan del mismo signo, corres el extremo derecho. Si te quedan de signo contrario, corres el extremo izquierdo. Profe, ¿esto nos sirve en funciones que tengan más de una raíz? En caso de que tengan funciones de más de una raíz, se te complica, entonces vos tenés que buscar una función, buscar el intervalo, y eso ¿cómo lo haces? Eso va a necesitar un graficador. O sea, todo esto tiene sentido. ¿Cómo hacemos para conocer el intervalo AB? Y, en principio, vamos a necesitar un graficador para que me diga, bueno, en este intervalo AB va la raíz. ¿Por qué? Porque si vos evalúas la función en los extremos del intervalo, en este caso es negativa, en este caso es positiva, entonces vos estás seguro de que acá hay una raíz. Pero sí es cierto de que puede haber más de una raíz. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vos considerás este intervalo. Bueno, acá vas a tener 1, 2, 3 raíces. Todo lo que estamos haciendo nos sirve a medias, porque vos siempre tenés que tratar de buscar un intervalo donde haya una única raíz. Entonces, vamos a necesitar un graficador de funciones que nos permite determinar un intervalo que contenga una raíz. Porque si tiene más de una raíz se nos complica todo. ¿Cómo hacemos para tener un graficador? Bueno, tenemos un montón de software, tenemos el Grafmática, tenemos el GeoGebra, entonces tenemos que ir ayudándonos con esos software como para graficar la función y a partir de ahí determinar, a ver, bueno, yo voy a trabajar en este intervalo. A lo mejor otro compañero trabaja con otro intervalo, pero la raíz es siempre la misma. O sea, no es que depende del intervalo que elijamos, encontramos una raíz distinta a la otra. No, vamos a encontrar
si trabajamos, ya le digo, por ejemplo, como en el caso de esta primera, cualquiera sea el intervalo que si yo elijo un intervalo más chico, y vamos a llegar siempre a la misma raíz porque esa raíz es única. ¿Estamos? Bueno, vamos a formalizarlo un poquito. Cuando digo formalizar, y ustedes se van a sacar todas las dudas. Bueno, voy a trabajar con una función distinta a la que vimos antes, para que ustedes no crean, no. Bueno, entonces, vamos a encontrar un intervalo que contenga la raíz. A este valor le vamos a poner xy, o sea, el x de la izquierda. Y a este valor le vamos a poner xd, o sea, el x de la derecha. ¿Estamos? Entonces lo primero que vamos a preguntarnos es, bueno, yo acá lo veo, de que esto es positivo y que esto es negativo. Pero supongamos que no lo pudiera ver. ¿Cómo hago yo para conocer un intervalo que contiene a la raíz? Yo tengo que ingresar al problema xd y xy. ¿Cómo hacemos para saber que xd y xy contienen a la raíz? Y porque la función en un extremo, el signo de la función en un extremo es distinto al signo de la función en el otro extremo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago yo para saber de que el signo de xd es distinto al signo de xy? Y ya pensando en programar esto. Y si yo hago este producto, ¿cuánto me da este producto? Negativo. Me da negativo. Me da negativo. ¿Estamos? Si ambos valores fuesen positivos, eso no me garantiza que existe la raíz. ¿Está? Lo mismo que si ambos valores son negativos. Ahora, si uno es positivo y el otro es negativo, o bien negativo o positivo, ¿estamos? Entonces yo sé que si el producto de f de xd por f de xy es negativo, entonces sí o sí va a haber una raíz, que es la que vamos a buscar. ¿Estamos? Entonces yo acá ya tengo que empezar a pensar que para poder encontrar esta raíz, yo tengo que ingresar xd y xy hasta que el producto de f de xd por f de xy sea negativo. ¿Estamos a primera consigna? Bueno, supongamos que la tenemos. xy y xd. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Calculamos la raíz presunta. ¿Cómo dijimos que calculamos la raíz en el método de la bisección? ¿Dónde dijimos que está? Y siempre va a estar en la mitad del intervalo. Entonces siempre va a ser xy más xd sobre 2. Siempre la raíz la suponemos que está en la mitad del intervalo. En este caso en particular, más o menos me quedaría acá. O sea, a eso lo llamo xr, que ¿cómo lo calculamos? Como xy más xd sobre 2. ¿Está? ¿Qué hacemos ahora para saber si es raíz? Evaluamos la función en xr. ¿Estamos? Si esto me da 0,
Bueno, tuve un ojete bárbaro que encontré la raíz en una primera vuelta. ¿Estamos? Pero esto lo más probable es que no me dé 0. O sea, si XR es distinto de 0, como en este caso, si la función evaluada, perdón, en XR es distinto de 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que achicar el intervalo. Tenemos que achicar el intervalo. Tenemos que correr los extremos del intervalo. Para achicar los intervalos. En este caso, ¿cuál hay que correr? ¿XY o XD? XD. XD. En este caso, hay que correr XD. ¿Por qué no XY? En este caso, hay que correr XD. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Y nosotros vamos a hacer f de XY, o sea, siempre vamos a tomar el de la izquierda, lo vamos a multiplicar por f de XR. ¿Qué signo tiene f de XY por f de XR en este caso? F de XR es esto. Negativo. Negativo. Si es negativo, corremos el de la derecha, porque quiere decir que XY y este valor XR están en una distinta posición con respecto a la raíz. Uno va a estar a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, si este producto me da negativo, ¿eso qué quiere decir? Que el nuevo valor XD que vamos a tener, ¿a quién va a ser igual? XR. A XR. Ahora, si esto me hubiese dado positivo, si el f de XY por el f de XR me hubiese quedado positivo, quiere decir que están los dos del mismo lado. O sea, quiere decir como que si el XR me hubiese quedado de este lado. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, ¿a quién habría que haber corrido? Al XY. Entonces, para saber nosotros o el programa que vamos a hacer, ¿a quién tenemos que correr? Vamos a tener que hacer el producto de f de XY por f de XR. Si eso me da negativo, corremos XD. Si eso me da positivo, corremos de XR. O sea que, perdón, corremos el XY. Entonces, en el caso de que f de XY por f de XR sea positivo, ¿eso qué quiere decir? Y que el nuevo XY va a ser al XR que calculamos antes. Profe, ¿y eso es independiente, digamos, si... O sea, porque, por ejemplo, cuando haces fxy por fxr ¿Sí? y te da negativo, puede ser que, o sea, que pase la situación al revés que esta, que uno te dé, que el fxy te dé negativo y que el fxr te dé positivo. Igual en ese caso habría que correr el xd. Claro, claro, porque vos me estás hablando de en este caso. Suponete. Claro, exactamente. Este es f de XY y este es f de XR. ¿Estamos? Este es negativo, este es positivo. ¿Estamos? Entonces vos... Sí. ¿Está? Entonces tenés que correr el XD. O sea, el que tenías a la derecha, lo pasás acá. ¿Estamos? Claro. Esto quiere decir que están de distintos lados. Por eso corres el de la derecha. Esto quiere decir que están en el mismo lado, por eso corres el de la izquierda. Pueden ser los dos positivos o pueden ser los dos negativos. ¿Estamos? Perfecto. Una vez que ustedes achicaron el intervalo, ¿cómo sigue la cosa? Hay que hacer lo mismo. O Lo sea repetí hasta que encuentre. Vuelvo a probar hasta que se encuentre. este XD viene acá ahora, ¿no es cierto? O sea que acá tenemos XD. Volver a calcular la raíz presunta. Exactamente. Entonces, este es el XY que quedó donde estaba. Este es el XD, que era la primera raíz presunta. Entonces, acá tenemos que volver acá. Volvemos a calcular la raíz presunta como XY, XD, pero XD tiene un nuevo valor. No tiene el valor que tenía ingresado antes. ¿Estamos? Entonces, con XY y XD, calculamos un nuevo valor que lo vamos a llamar XR.
¿Qué hacemos? Evaluamos la función NXR. No me da 0. ¿Está? Entonces hay que achicar el intervalo. Hacemos f de xy por f de xr. ¿Con qué signo me da en este caso? Y son los dos positivos, o sea, positivo por positivo, positivo, están del mismo lado. Entonces ahora vamos a tener que hacer esta situación. XY es XR. Entonces, este valor se lo traspaso a XY. Y ahora me quedó este intervalo. De acá a acá. ¿Qué hacemos? Y volvemos a calcular una nueva raíz presunta con este xy y este xd, y ahí tendremos, por ejemplo, un nuevo valor que lo vamos a tener por acá, que va a ser xr, que lo calculamos como xy más xd sobre 2, evalúo, pum, 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 y ahí encontramos la raíz. ¿En cuántas iteraciones? Y acá hicimos una primera, acá hicimos una segunda, acá hicimos una tercera. Puede ser que tengamos que hacer 120 iteraciones, 300 iteraciones. Porque el problema es cuando se empieza a achicar, 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 y resulta que a lo mejor el número es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales, y nunca